Gloria al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cuántos han venido a recibir palabra de Dios? El Señor habla a nuestras vidas en este tiempo especial. Amén. Estamos entrando en un tiempo, en una nueva temporada, pastor. Tremendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Levante su manito al cielo, vamos a orar. Vamos a permitir que el Señor prepare nuestro corazón en esta mañana para recibir el consejo de la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en toda la congregación. Creo que percibimos que estamos entrando en una nueva temporada, Señor. Y tú has tenido misericordia de nosotros. Tú nos has visto con ojos de gracia y misericordia. Tú quieres levantar, Señor, una iglesia poderosa, una iglesia que sea testimonio allá afuera para los que aún no te conocen, Señor. Por eso te pedimos que cada uno de los que estamos aquí, seas tú colocando dones, talentos, seas tú colocando un corazón receptivo. Y también entendemos lo que dice tu palabra, que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso te pedimos en esta mañana que hables a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando en todos estos días la importancia del discipulado y ese es el tema que quiero hoy compartir con cada uno de ustedes, la importancia del discipulado. Y quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero me llama mucho la atención en otras versiones. Por ejemplo, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿A cuántos de los que estamos aquí en algún momento, cuando decidimos aceptar a Cristo, involucrarnos en todo lo que es el camino del Señor, algunos familiares y algunos amigos le dijeron: mira, ve, ya le lavaron el cerebro? ¿A alguien le dijeron eso? Levánteme su mano para ver si hay alguien aquí. A mí me lo dijeron una cantidad de veces. Y un día le dije a un amigo: eso lo que tú estás diciendo es cierto. Me lavaron el cerebro. Cristo me lavó el cerebro, porque antes tenía el cerebro una cantidad de cosas en la mente equivocadas, pecados, pensamientos erróneos. Y un día vino Cristo a nuestras vidas y nos cambió nuestra manera de pensar. Nos lavó el cerebro con su gracia, con su sangre preciosa. Aleluya. Y también me llama la atención lo que dice la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que todos estos días hemos estado hablando acerca del discipulado bíblico. Nuestro pastor, todo este inicio de este año, de una manera magistral, de una manera poderosa, nos ha hablado acerca de lo que es el discipulado bíblico, y el cual lo hemos definido como la formación del carácter de Cristo en la vida del creyente.
la formación del carácter de Cristo en la vida del creyente. Eso es el discipulado. Por un instante pensemos qué llevó a los discípulos del primer siglo a mantener su decisión por Cristo, no importando poner en riesgo su propia vida. Siempre me he preguntado eso. ¿Qué llevó a los discípulos del primer siglo a caminar con convicción en el Señor, aún poniendo en riesgo su propia vida? Las historias bíblicas nos cuentan muchas veces que algunos de los apóstoles sufrieron latigazos, sufrieron ese martirio, mas sin embargo ellos nunca rechazaron el nombre del Señor. A lo contrario, ellos siempre, a Pablo le dijeron: te hemos pedido que no hables en este nombre, y le dieron latigazos. Y después que terminaron de darle los latigazos, él fue y siguió predicando la palabra del Señor. ¡Wow! Y siempre me he preguntado, ¿qué tenían estos discípulos del primer siglo? Mantener esa convicción por Cristo, no importando el poner en riesgo su propia vida. Y es que después que el Señor Jesús eligió a los 12 apóstoles, quienes eran los que iban a liderar toda esa expansión del evangelio en toda la tierra conocida en ese tiempo, antes de mandarlos a predicar, antes de mandarlos a hacer esa tarea, la Escritura resalta que los eligió para que estuviesen con Él. Es decir, crear una relación significativa entre el Señor Jesús y los discípulos, para Él empezar a enseñarles, para Él empezar a impartirles toda esa verdad bíblica y afectar el carácter de cada uno de estas personas, de estos discípulos. Es decir, la enseñanza del Señor no se basa simplemente en un conocimiento de aquí para la mente, sino un conocimiento que afecta nuestra voluntad, nuestras decisiones. Entonces, es por eso que el Señor Jesús, cuando los llamó y les encomendó la tarea de predicar el evangelio, primero dice la Escritura que los llamó para que estuviesen con Él. ¿A cuánto les gusta estar con el Señor? Amén. Y esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del creyente. Que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros realicemos en la obra del Señor, siempre nos lleve a tener una relación más íntima con Cristo. Amén. Dice allá Marcos 3:14 que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Es decir, dos cosas importantes. Primero, para que estuviesen con Él, y luego enviarles a predicar, a hacer la tarea. Así que antes de enviarlos a dar testimonio, el Señor debía influir tremendamente en la voluntad y en las decisiones de ellos, para formar su carácter similar al suyo en los discípulos. Es por eso que si Jesús entregó su vida por amor a la humanidad, ¿cuántos creen que el Señor entregó su vida por amor a la humanidad en la cruz del Calvario? Entonces ellos también debían tener la convicción de dar su vida por los demás. Como dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. El amor de Cristo por la humanidad fue lo que le llevó a la cruz, y Él debía impartir eso en la mente y en el corazón de los discípulos para hacer lo mismo. Es por eso que ellos estaban dispuestos a entregar su propia vida con tal de realizar la tarea que el Señor les había encomendado. Entonces podemos deducir que la clave era afectar su carácter para luego realizar la tarea. ¿Cuántos en este tiempo están dispuestos a que el Señor afecte nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestras decisiones para realizar la tarea que Él nos ha encomendado en este nuevo año? En el año de ser y hacer discípulos. Entrar primero en el proceso de discipulado. Estos discípulos entraron en ese proceso con el mismo Señor Jesús. El mismo Señor les enseñaba, el mismo Señor les
ministraba. El mismo Señor hacía milagros delante de ellos para que ellos conocieran lo que debían hacer ellos más adelante. Aproximadamente ese proceso de discipulado duró 3 años y medio, donde todos los discípulos, el tiempo que el Señor Jesús anduvo con ellos, donde les enseñó a enfrentar bíblicamente los desafíos de la vida. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros podamos enfrentar de manera bíblica cada uno de los desafíos que enfrentamos a diario. ¿Cuántos de los que están aquí enfrentan desafíos todos los días? A nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel espiritual. Cada una de las áreas de nuestra vida está sujeta a desafíos. ¿Cómo era la actitud correcta cuando estuvieran pasando por distintas dificultades? ¿Cómo era que ellos debían enfrentar cada una de estas situaciones? Que la labor que el Señor Jesús les había encomendado a los discípulos no era opcional. Por eso me encanta lo que dice Mateo 28:19, cuando ese verbo que utiliza el escritor bíblico para decir id y haced discípulos. Es decir, en el tiempo, si alguien leyó la escritura hace 1000 años atrás, ahí le está dando la instrucción inmediata, la palabra. Si nosotros leemos hoy la escritura, nos está dando la instrucción para este tiempo. Y si alguien la lee dentro de 1, 2, 3, 20, 100, si el Señor no ha llegado en ese tiempo, entonces le estará dando la instrucción también para esa persona en ese mismo momento, en ese mismo instante. Que esa labor que el Señor les había encomendado a los discípulos no era opcional. La labor que el Señor nos está encomendando hoy a cada uno de nosotros no es opcional. No, Señor, yo creo que yo no voy a poder hacer eso, Señor. Yo no creo que yo no voy a discipular a nadie, Señor, porque la verdad no sé cómo, o no tengo el tiempo, no tengo el espacio. ¿Sabe una cosa? El Señor sabe que nosotros podemos hacerlo, que nosotros podemos entrar en todo este proceso de discipulado para primero ser discípulos y luego entonces impartirlo en otras personas. Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Tremendo esa versión de traducción del lenguaje actual que utiliza Romanos 12:1. Si el Señor ha sido tan bueno con ustedes, ¿en cuántos de nosotros el Señor ha sido más que bueno? No podemos negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces Él le dice, el escritor bíblico dice: le ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Así que cuando decimos adorar a Dios, decidimos adorar a Dios, estamos decidiendo servirle como Él nos los ha pedido. Veamos pues entonces, a través de todo este proceso de discipulado, cómo puede afectar o influir en nuestro carácter y darnos la convicción de fe para ser discípulos de Cristo. Romanos 12:2, lo que acabamos de leer, nos dice que no vivamos como vive todo el mundo. No pensemos como piensa todo el mundo. Este año, si queremos hacer algo diferente, este año, si queremos tener un resultado diferente, debemos hacer algo diferente. Por eso que la palabra nos dice que no debemos vivir como todo el mundo vive. Al contrario, que cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Así podremos saber lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos saben lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Usted sabe lo que Dios quiere para usted? Amén. Hay personas, en estos días estaba haciendo una consejería y alguien se acercó y me dice: pastor, es que realmente yo no sé lo que Dios quiere conmigo. Es que cuando buscamos al Señor de una manera equivocada, no encontramos el norte.
Pero cuando buscamos al Señor como Él quiere que lo busquemos, entonces lo que dice la Escritura, podemos saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Entonces, según esta porción bíblica, ¿cómo afecta el discipulado unas áreas muy específicas del ser? Primero, la Escritura nos dice que debemos renovar nuestros pensamientos. Y esto tiene que ver con un cambio en la manera de pensar. Cuando alimentamos un pensamiento, el pensamiento se robustece, el pensamiento se fortalece y se ancla en nuestra mente. Cuando alimentamos un pensamiento destructivo, nos saboteamos nosotros mismos. Por ejemplo, hemos escuchado personas, o nosotros en algún momento podemos haber dicho: seguro que si intento esto, me voy a equivocar. Entonces no lo intente. No quiero ir al médico porque si voy, me va a decir que estoy enfermo. Y entonces, apuesto que invierto en ese negocio y me quiebro. Y empezamos a tener una serie de pensamientos que realmente no nos ayudan para nada en lo que queremos alcanzar. Alguna persona puede decir cuando está en algún inconveniente con otra persona, y puede decir: cuando vuelva a ver a esa persona le voy a decir sus 4 verdades en la cara. Y empezamos a alimentar una cantidad de pensamientos en nuestra mente. Alguien podría decir: a esa persona mejor no le predico, porque seguro me sale con groserías. Te va a salir con groserías porque ya lo declaramos. Y así empezamos a alimentar una serie de pensamientos negativos y destructivos. Algunos expertos en psicología dicen que el carácter de una persona es la suma de todos sus pensamientos. Es decir, si nosotros alimentamos pensamientos destructivos, pensamientos negativos constantemente, ellos se van alimentando, se van robusteciendo, y eso es lo que va a dar como resultado nuestro carácter. Dice que una persona es literalmente lo que piensa. ¿En qué piensas tú cuando la mente está divagando? ¿En qué pensamos nosotros cuando estamos a solas, cuando estamos en algún lugar? ¿Será que nuestros pensamientos van conforme al propósito de Dios? ¿O dejamos que nuestra mente divague en cosas que realmente nos van a perjudicar? Hace varios años atrás tuve 3 días en cuidados intensivos porque le di rienda suelta a un enojo, una circunstancia laboral. Eso me llevó a una crisis hipertensiva que me llevó allá a cuidados intensivos 3 días. Y esa crisis hipertensiva no cedía ni con medicamento. Todo fue producto por estar alimentando un pensamiento de enojo. Yo me hago la pregunta: ¿por qué tuve que aprender a la fuerza o a las malas lo que dice la Escritura? La Escritura en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el pensamiento estaba allí, pensamiento de enojo. Y a veces alguna persona puede tener otra clase de pensamiento, un pensamiento destructivo hacia sí mismo, o un pensamiento destructivo hacia otro, o un pensamiento sencillamente negativo hacia lo que está emprendiendo. Una cantidad de cosas que muchas veces nos juegan en contra en nuestra vida. Alguien dijo un día que los pensamientos son como una persona. Si lo alimentas, se robustece, se vuelve fuerte. Llevamos los pensamientos al gimnasio, empezamos a hacer pesas con el pensamiento, y el pensamiento empieza a sacar músculos, y el pensamiento empieza a anclarse ahí en la mente de la persona. Y muchas veces nos decimos: pero ¿por qué no logro avanzar? Porque le estamos dando alimento y estamos ejercitando a ese pensamiento negativo que muchas veces se ancla en nuestra mente. Pero también
Si ese pensamiento lo dejamos de alimentar, entonces se vuelve raquítico y se muere de hambre. Si alguien no come durante un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, se muere de hambre. Así mismo es el pensamiento negativo que llega a nuestra mente. Si no lo alimentamos, en algún momento se muere de hambre. Por eso dice la Escritura que el Señor lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Señor lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo? Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, en Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermano, es como un ruego que hace el apóstol Pablo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso es que debemos pensar. Esto no se trata de positivismo, de esas doctrinas todas raras. Se trata de lo que dice la Escritura, para que nosotros podamos entonces tener nuestra mente libre de toda esa basura mental y poder enfocarnos en lo que dice la palabra y seguir avanzando al propósito de Dios en nuestras vidas. En eso pensad, en lo amable, en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Y es que cuando hablamos de hacer morir el viejo hombre, como lo llama la Biblia, no solo se trata de cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres y nuestros hábitos adquiridos a lo largo de la vida. También incluye cambiar nuestra forma de pensar. Intentemos hacer este ejercicio, amada iglesia. Intentemos hacer este ejercicio práctico todos los días. Que lo que pensemos esté alineado al propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y en eso es lo que debemos pensar. Algunas personas pasan algunas circunstancias. De pronto vivieron con algunos padres que le hablaban de manera negativa lo que dice la Escritura. De pronto un padre le decía: mira, tú vas a hacer esto, tú no vas a servir para nada, tú vas a hacer esto otro. O de pronto un jefe en el trabajo le hace sentir que no es productivo, que no sirve. ¿Sabes una cosa? Nosotros debemos pensar lo que Dios piensa de nosotros. Lo que Dios piensa de nosotros es cosa de bendición. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor piensa de ti algo de bendición? No le prestes el oído a lo que dicen de ti de manera negativa allá afuera. Más bien, préstale el oído y tu corazón a lo que Dios habla de ti. Amén. Así que hagamos ese ejercicio práctico. Todo lo que pensemos esté alineado al propósito de Dios. Pero también los discípulos, cuando estaban en ese proceso de discipulado con el Señor, también renovaron sus emociones. Y esto está íntimamente relacionado con nuestra manera de reaccionar frente a los eventos diarios que enfrentamos. ¿Cómo enfrentamos cuando alguien nos hace algo desagradable? ¿Cómo enfrentamos esa circunstancia? ¿Cómo enfrentamos los problemas en nuestra casa cuando algún hijo le dice: papá, mira mis notas bajas, notas negativas, perdí el año? ¿Cómo reaccionamos como padres? ¿Cómo reaccionamos como pareja cuando la esposa quizás en algún momento le dice: mira, recoge tal cosa, o mira, no me gusta cómo haces tú esta cuestión? ¿Cómo reaccionamos frente a los desafíos de la vida cuando vamos por la calle, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta? Pero lo que dice la palabra en Santiago 1:19 es: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En estos días donde la costumbre es argumentar todo porque queremos siempre tener la razón, esa actitud habla más bien es del ego que puede haber en la persona. Cuando hay personas que siempre quieren tener la razón, cuando la queremos ganar todas.
Eso pasa mucho en otras latitudes del mundo, donde hay personas que hablan con otros y siempre quieren tener la razón. Y hay un escritor americano que se llama Francis Scott y decía, él tiene una frase muy popular: ser amables es más importante que tener la razón. Ser amables es más importante que tener la razón. Y eso habla de manejar o gestionar nuestras emociones frente a las situaciones cotidianas que llegan a nuestra vida. En este tiempo donde la política tiene polarizado al país, muchas personas caen fácilmente en discusiones estériles que no llevan a ningún lado. Y estas personas prefieren demostrar que tienen la razón, y muchos han perdido amistades, familiares y aún cristianos han perdido la oportunidad de hablarles a alguien de Cristo porque la discusión cerró la oportunidad para hacerlo. Nuestras emociones son puestas a prueba diariamente. ¿Alguien siente que sus emociones son puestas a prueba cada día? Tendríamos que levantar, o yo tendría que levantar las dos manos. Habrá momentos en donde será más difícil reaccionar bien. Se vuelve más fácil reaccionar de manera grotesca que reaccionar bien. Pero cuando estamos ejercitados en lo que dice la Escritura, muy seguramente nuestra mente y nuestro corazón estarán alineados a lo que dice el Señor en su palabra. Con frecuencia, cuando somos sometidos a presiones del momento, reaccionamos de una manera menos indicada. ¿A alguien le ha podido pasar eso? No me deja a mí solo con la mano levantada. Ayúdeme. Dios quiere que nuestras emociones sean ministradas por el poder del Espíritu Santo. Que lleguemos al nivel en el cual reaccionemos frente a las circunstancias cotidianas de manera bíblica. Y eso lo aprendieron los discípulos allí en ese proceso de discipulado con el Señor. El Señor les enseñaba con cosas cotidianas, les enseñaba principios del reino a través de las circunstancias que ellos vivían a diario. Porque es que gestionar nuestras emociones va más allá de simplemente quedarnos callados, sino más bien poner en práctica el fruto del Espíritu, que habla de dominio propio, la templanza. Eso lo que el Señor les enseñaba a los discípulos en ese proceso, a gestionar sus emociones. Pero también la Escritura nos lleva a entender que debemos renovar nuestros deseos. Y en ese proceso de discipulado que llevó el Señor con cada uno de sus discípulos, les enseñó que debían renovar también sus deseos. Y dentro de los deseos están las metas, los objetivos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen metas, objetivos, tienen aspiraciones que cada uno pretende alcanzar en cada una de esas áreas de la vida? No es malo tener aspiraciones, no es malo tener metas, ni más faltaba. Sin embargo, cuando conocemos del Señor, se nos abre un nuevo y extenso panorama que nos ayuda en gran manera a reenfocar nuestros deseos. Quizás nuestros deseos estaban enfocados a un camino completamente diferente a lo que Dios quería con nosotros. Pero cuando llegamos a Cristo, esos deseos son reenfocados al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y no hablo de los deseos sanos que toda persona puede tener. Estos no deben confundirse con esos deseos que llevan a una ambición maligna, que lleva al ser humano a pasar por encima de lo que sea con tal de cumplir sus metas. A eso es a lo que me refiero. Aún de ir en contra del propósito de Dios para su vida. Personas que dicen, pero es que yo no sé por qué yo hago esto y me va mal. Hago esto y me va mal. Porque quizás no le hemos preguntado a Dios cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros. Y esos deseos entonces tienen que estar reenfocados a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando se está en Cristo,
nuestras prioridades cambian. ¿A cuánto les cambiaron las prioridades cuando llegamos al Señor? Antes de Cristo los deseos eran egoístas, llenos de avaricia. En Cristo los deseos y anhelos dan lugar al reino de Dios. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente y las demás cosas. Entonces nuestros deseos son reenfocados al propósito de Dios. Enfocarnos primeramente en el reino de Dios y su justicia. Entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Hay creyentes que dicen que no les va bien en la vida. Necesitan reenfocar sus deseos. Amén. Habrán que revisar esos proyectos o planes si están en la misma dirección del propósito de Dios. Porque cuando queremos desconocer por algún momento el plan que Dios tiene para con nosotros. Y sabe una cosa, la voluntad de Dios prevalece. La voluntad de Dios prevalece. No son nuestros deseos. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de bendición. Pero si nuestros deseos no son reenfocados al propósito de Dios, entonces vamos a caminar encontrando una cantidad de obstáculos, pero no obstáculos que nos llevan a ir más adelante de nuestras metas, sino obstáculos que realmente nos frenan y nos evitan seguir en el propósito de Dios. Y por último, el Señor les enseñó a los discípulos, y lo que dice ese texto bíblico, a renovar su lenguaje interior. En estos días estaba leyendo un artículo y decía que algunos científicos de Harvard lograron descifrar el diálogo interno del cerebro y convertir pensamientos en palabras. Esto con el fin de ayudar a personas que tienen parálisis o tienen algún problema de lenguaje. Y el nuevo estudio va aún más allá, enfocándose en decodificar el diálogo silencioso que ocurre en nuestra mente. Y eso habla de lo que nosotros decimos internamente y nunca se pronuncia en voz alta. Ese lenguaje interior, lo que nosotros decimos de nosotros mismos, que solamente conocemos nosotros y que nadie más conoce. ¿Cómo te hablas tú de ti mismo? Cuando fracasamos en algún negocio, en alguna cuestión, ay, yo sí soy bobo, yo sí soy un testarudo. ¿Cuál es la voz interior que tenemos nosotros que habla de nosotros mismos? ¿Estaríamos dispuestos a hacer público todos nuestros pensamientos más profundos? ¿Qué hay en nuestra voz interna? Lo que solo conocemos nosotros y que nunca nos atrevemos a mencionar. Jesús un día dijo que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Él explicó allí en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué tenemos nosotros en ese lenguaje interior? Y la Escritura nos enseña que toda palabra que sale de nuestra boca debe salir con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Nuestro lenguaje interior debe estar codificado conforme a lo que dice la Escritura, no a lo que nosotros pensamos quizás de manera equivocada sobre nosotros mismos, no lo que nosotros pensamos de alguna situación específica, sino de lo que dice el Señor a través de su palabra. Así que indudablemente cuando estamos en Cristo, el vocabulario es renovado. Nuestra voz interior que hace que las palabras salgan de nuestra boca no serán las mismas que expresábamos en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Las expresiones de pesimismo y maldición son reemplazadas con palabras de ánimo y de esperanza. Así que para concluir, amada iglesia, todos estos discípulos caminando cada día con Jesús
compartiendo, escuchando, atendiendo, poniendo en práctica lo aprendido, ellos fueron renovando sus pensamientos, fueron renovando sus deseos, fueron renovando su voz interior, fueron renovando cada una de esas áreas que puede uno alcanzar en el momento, en el tiempo del discipulado. El Señor Jesús hizo ese proceso de discipulado con cada uno de estos apóstoles, quienes eran los que iban después a llevar la palabra. Y ellos iban a llevar la palabra, pero ahora con una cantidad de cosas en el corazón que habían sido transformadas. A veces nosotros vamos a hacer la tarea, pero si tenemos el corazón dañado, vamos a replicar eso en el corazón del discípulo. Pero ahora ellos llegaron con una renovación tremenda, y eso es lo que van ellos a ministrar ahora. Por eso hacemos bien de renovar cada una de estas áreas de lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, porque la tarea que vamos a hacer la vamos a hacer conforme a lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Después del derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les recordaba todo lo aprendido. Por eso que Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso los discípulos pasaron de ser personas, algunos con miedos, con temperamentos equivocados, con limitaciones, con carencias, a convertirse en hombres y mujeres con capacidades y convicciones claras, enfocados en la tarea que el Señor les había encomendado. Recuerdo cuando Juan y Santiago vieron que cuando iban ellos a entrar a Samaria, iban a buscar un lugar donde posar allí con el Señor Jesús, y nadie les quiso abrir, nadie les quiso dar posada, porque sabían que ellos eran judíos y los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y cuando ellos le dijeron: no, aquí no hay lugar para ustedes, Santiago y Juan le dijeron al Señor: Señor, ¿será que oramos al cielo para que envíe fuego y consuma a toda esta gente? Y el Señor tuvo que reprenderlos. Pero después de un tiempo vemos a ese mismo apóstol Juan, que antes le llamaban Boanerges, hijos del trueno. Después vemos a Juan escribiendo las cartas de amor, y con ese lenguaje de amor hacia el prójimo. Tremendo cómo el Señor puede renovar cada una de estas áreas de nuestra vida. Quizá muchos de nosotros llegamos al Señor con algunas circunstancias, unos temperamentos bastante fuertes. Pero sabe una cosa, en este proceso de discipulado, el Señor nos enseña a renovar nuestro temperamento, a renovar nuestros pensamientos, a renovar nuestros deseos, a renovar nuestras acciones, a renovar nuestro enfoque hacia el propósito de Dios. Yo te invito, iglesia, que podamos estar en pie en esta hora. Yo le pido al Señor en este tiempo que nos dé tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que podamos presentar delante de Él un corazón dispuesto a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Que cuando hagamos la tarea, primero entender que nosotros debemos ser discípulos para entonces hacer discípulos. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor y Dios. Mira este ejército de hombres y mujeres que tú estás preparando en este tiempo. No es casualidad, Señor. Podemos percibir, Señor, de que tú nos estás metiendo en un tiempo nuevo. Este proceso de discipulado, Señor, va a alinear nuestro enfoque conforme a lo que hay en tu corazón para nosotros. Señor, yo te ruego que podamos tener esos corazones enseñables, que podamos tener esa disposición de corazón, que podamos hacer de acuerdo a las instrucciones que son impartidas,
Señor, para todo el pueblo, bendito Rey. Que podamos hacerlo con ánimo, con alegría. Señor, te lo rogamos en esta hora, Padre Celestial, porque hemos entendido que ese es el propósito tuyo para esta iglesia. Levanta tu mano, iglesia, y levanta tu mano. Dile: Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, yo me dejaré tratar. Y pongo en tus manos cada una de esas áreas que necesito ser transformado. Porque al momento de hacer la tarea, quiero hacerlo con un corazón limpio, con un corazón tratado por ti, Señor. Te lo rogamos en esta mañana, bendito Dios. Mira cada mano que se levanta. Mira cada persona que dice: cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi Hoy entregamos, Señor, nuestra vida a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir la tarea. Que tu mandato de ser y hacer discípulos sea una prioridad en nuestra vida. Espíritu Santo, que esta palabra que hoy hemos recibido quede anclada en nuestra mente, en nuestro corazón. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios y a ti queremos servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén.